Hoy mi mensaje fue muy claro, ¿no? Agradecerles por toda la disposición. Obviamente hay cosas que tenemos que mejorar y este ritmo es clave, ¿no? El partido pasado también fue muy complejo y obviamente hoy la adaptación también, el tema de la cancha, el espacio también fue un poco complicado. Pero el mensaje mío fue muy directo, que para mí ellos son los que me representan, ellos son el mejor equipo del año y ellos son el equipo campeón. Y no todo se trata de ganar o perder, ¿no? Sino más bien se trata de que a pesar de que pase lo que pase, no, nosotros tenemos que elegir qué versión tenemos dentro del campo. Y hoy el equipo demostró que tiene una versión, a pesar de que hubo muchos cambios, el equipo intentó, el equipo luchó y el equipo estuvo cerca de empatar y hasta ganar el partido. Obviamente fueron situaciones complejas donde no logramos convertir el gol, pero si tú sumas cada acción jugada de gol, hubiéramos metido fácil unos 5 goles. Joel Wiki tiene 2 títulos en su corta carrera como entrenador en Primera División B. Un trabajo increíble, pero le tocó ahora acumular un par de derrotas y claramente empiezan los cuestionamientos naturales por ser Cruz Azul. ¿Está preparado Wiki para una posible tormenta en un vaso con agua? Fíjate que este es gran momento para ver a Wiki en realidad de qué está hecho. Porque Wiki creo que también estaba acostumbrado a que todo era de color de rosa. Le tocó con Vicente Sánchez y le toca de la manera como recibe al Cruz Azul y los hace campeones. Obviamente con mucho mérito y crédito para él, porque también les cambió a muchos la actitud para empezar de lo que dejó Larcamón. Pero en fin, yo creo que lo que él está viviendo hoy en día es la realidad. Punto. Y obviamente como cabeza principal del equipo, lo que a mí me encanta es cada vez que sale a hablar es la realidad. Wiki asume responsabilidad, eso es muy importante, y que también hay que comprender, ¿no? Que pues ahorita ¿qué equipo tiene? Ese gran Cruz Azul ahorita está un poco ahuecado. ¿Por qué? Pues están los lesionados, Piovi, Dita, todavía no regresa Rotondi, ¿quién más faltó? Palavecino no estuvo, Paradela obviamente tuvo un por lo menos mal 4 partido. bajas. 4 bajas, correcto. Y pues es cuestión de tiempo. Cuestión de tiempo. ¿Qué son 3 derrotas, Mercader? ¿Qué crisis? Sí, considerando el Leagues Exacto. Acá entonces, mi querido Lord, cuando vemos el discurso de Wiki se nota que evidentemente pues empieza a cambiar y a decir, pues lo perdimos, pero lo pudimos empatar, pero también lo pudimos ganar, pero quién sabe, ¿no? O sea, ya tratando como ahí medio, no me estén molestando, déjenme en paz. Sí, puede ser. Mira, al final lo dice Vero, es una etapa de luna de miel la que está viviendo Joel Wiki y 2 derrotas para mí es un bache, ¿no? Acá dicen algunos que se cae el proyecto. Bueno, tranquilos, calma. No se cae el proyecto. A pedazos se desmorona. Al final, te digo que dicen cualquier barbaridad. La cuestión cómo va a manejar esa presión Joel Wiki, porque no se ha topado con esto. Seguramente como jugador, como entrenador es distinto. Entonces, gestionar el vestidor, gestionar las emociones, pero también acá fueron un par de detalles puntuales los que terminaron en los goles de los Cholos. O sea, que tanto es del entrenador, creo que los ajustes se pueden hacer. Ahí te va más drama. Entonces, la pregunta dramática. Dramático. A ver. ¿Acaso Cruz Azul necesita un par de refuerzos más, Ceci? ¿Qué necesita Cruz Azul para salir de este problemón? La Rosa de Lourdes es esa. Acaban los tipos de salir campeones. ¿Entendés? Cuando en esa sí era una tormenta, no era cualquier cosa agarrar el equipo como lo agarró él. Un chipi porque también el equipo estaba clasificado. Ajá. Un y venía de 9 partidos sin ganar. Por eso, chipi. Por eso. Ahora el tipo pierde 2 partidos y ya empezamos a dudar de la capacidad del tipo. No digan empezamos. Empezaron, porque en esta mesa hemos defendido a capa y espada el trabajo de Wiki. Tratamos de defender a todos. Hay cosas que no se pueden defender. O sea, si criticamos a Almada, criticamos a Milito, Joel sabe que la crítica va a venir. Y es una crítica que cambia de manera constante. De repente el aficionado no entiende eso de nuestra parte, ¿no? Criticamos lo que vemos, lo que ya pasó, no lo que va a pasar porque no lo sabemos. Si mañana juega bien Cruz Azul y Wiki gana 5-0, pues le aplaudiremos. Hoy que seguramente va a pasar, hubo errores y jugó mal. Y que seguramente va a pasar, porque es un buen equipo. No pasa nada. Azul. Y él es un buen técnico. Con justa razón el príncipe agarró el vaso y le empezó a hacer así. Pausa. Volvemos a punto final. Agitar la tormenta. Y agitando la tormenta, el Necaxa, ¿qué le pasó a los Rayos con un hombre de más? Volvemos. Lord, parece que Gandolfi le encontró a León y parece que el Necaxa no se encontró todavía.
Mira, hablamos de equipos que se mostraban bien sin tener los resultados. León es uno de ellos. A mí me parece que arrancó bien en cuanto a formas el equipo de Gandolfi. Agarró la Leagues Cup como una plataforma sensacional con paso perfecto, 3 victorias. Y justamente Daniel ha sido uno de los tipos que más la trae con el gol, ¿no? Necaxa intentó, creo que fue un partido parejo hasta la expulsión, pero Necaxa nunca pudo sentirse cómodo jugando con un hombre menos. Ahí yo creo que León parecía que era el que tenía el hombre de más. Entonces, al final creo que es una buena sensación lo que dejó en Leagues Cup, que lo está catapultando ahora al torneo de Liga con un gran partido de Daniel Arcila. Esta es la expulsión de Echeverría por la falta sobre Ruiz y pues pensábamos que lo iban a lesionar. Sí, parecía que era para más. Mira, yo he aplaudido aquí lo del señor Barini, lo aplaudí en Juárez, me gustó mucho, a pesar de ser el entrenador más joven o uno de los más jóvenes, con tal vez no mucho currículum, creo que sus formas le cayeron bien a Juárez y era agradable a verlo. Pero con este equipo de Necaxa me podrán decir, es que el proyecto es distinto, es que dejaron ir jugadores, es que aquí le venden jugadores. Bueno, eso no es excusa. Si ya sabías que ese era el escenario y no te gusta o sabes que no puedes dar resultado, no vayas. Hoy este Necaxa se vio inoperante, se vio predecible, falto de ideas, dependen mucho de Julián Carranza, que hoy no estuvo en el terreno de juego, y me parece que el resultado es justo, incluso con León teniendo 10 hombres. Juan Pablo Domínguez, con esa fortuna, al momento de impactar la pelota se resbala y también hay un ligero desvío que provoca que vaya a portería. Sí, pero muy lejos, ¿no? ¿Tuvo algo que ver Jiménez o no? En el primer gol sí, en la salida creo que se equivoca el guardameta Así la pensó. Y luego volvió a salir y antes no le costó un gol en esa también. Otra con Arcila, por cierto. Exactamente. Que pasa arriba del horizontal. Sí, a nada. A nada. Exacto. Pues ahí está el León levantando la mano. ¿Será candidato? Ya veremos. ¡Pausa! Volvemos a punto final. Y hablamos entonces de los Tigres porque Barros Esqueloto le dijo, ¿sabes qué? Naranjas dulces, limones partidos. Mejor no voy. Para cortar con rumores que surgieron estos días que te atan con Tigres de México. ¿Qué nos puede decir de eso? ¿Se sabe algo? Bueno, con respecto a la segunda pregunta, no tengo nada que aclarar. Tema totalmente terminado. Pero Barros Esqueloto ya batió a Tigres. ¿Quién batió a quién? A ver. Barros Esqueloto ¿Tú qué sabes? batió a Tigres. Algo pasó. Algo pasó, obviamente. Algo pasó que no sé qué es. ¿Qué festival se traen, no? Son Pero ellos quisquillosos. están tomando su tiempo. Ya llevan 21 días sin entrenador. Es que las directivas son quisquillosos. No es que los directores técnicos no decidan por Tigres, sino son exigentes. La directiva necesita a alguien Está bien. grande, con carácter, con buen currículum. Todo eso necesita Tigres. Están tardando por algo. ¿Quién va a llegar? No sé, hermano. Me encantaría Creo que saber. sí, hay un festín. Pausa, bro. Está Roberto Martínez, que se quedó sin chamba. Claro. Si ya sabías que Fox Deportes está en YouTube, ¿Ya viste esto, Mercader? Y es gratis, ¿eh? ¿no hay que pagar? No, ¡Qué belleza! es gratis. Hay que avisarle a Murrieta. Suscríbete entonces a nuestro canal de YouTube. Bueno, momento de conclusiones. Vero, empiezo contigo. Hormiga, Lira, ya van tarde, ¿eh? Vámonos por Europa. Rodolfo Landeros, hermano mío. Sea donde sea, que se vaya Hormiga, que se vaya Lira, que se vaya Mora a partir del 14 de octubre. Y que la América se vaya a pasearla por el camino de la victoria, Ceci, de la Ya victoria. los esperamos, que van a venir a Los Ángeles a jugar contra la Leagues Cup. Que Sí, sí. Como dijo Mariano Trujillo, sin jugar bien es líder. Imagínate si juega bien. Oh, touché. De verdad, No es un dato menor. No es Príncipe. cualquier cosa. A mí me preguntaste, perdón, no te escuché, Merca. Sí, señor. Bueno, dos cosas. Una, América necesita un número 9. Mejor o tal vez de menor calidad que Henry, pero necesita. El Cruz Azul pierde de golpe a 3 piezas claves de su defensa, corre el riesgo de perder un fichaje frente al clásico rival. Y encima tiene que salir a jugar esta misma noche contra el equipo que mejor viene funcionando en todo el Apertura 2026. Así de crudo es el panorama que le tocó enfrentar a Joel Huiki en las últimas horas. Y todavía hay más información que se acumuló en un solo fin de semana. Hay bajas sensibles que cambian por completo el dibujo defensivo. Hay un regreso que ilusiona a la afición celeste.
Hay dos operaciones de mercado que involucran directamente al clásico rival, y hay un partido exigente en la frontera que puede marcar el rumbo de todo el torneo para los cementeros. Antes de entrar de lleno en cada uno de estos temas, dejen su like, activen la campanita si todavía no lo hicieron, y sobre todo no se vayan, porque el último tema de este video tiene una noticia que la afición celeste va a querer comentar sí o sí. Vamos a empezar hablando primero de las bajas, porque es, sin dudas, el tema que más preocupa dentro del entorno celeste. Y créanme que la lista es más larga de lo que muchos esperaban. El Cruz Azul llega a Tijuana golpeado físicamente después de una exigente participación en la Leagues Cup 2026. Torneo del que terminó eliminado ante Chicago Fire. Ese cruce dejó secuelas que ahora se sienten de lleno pensando en la Liga México. Y la lista de nombres que se cayeron después de ese partido es larga como para tomarla a la ligera. La más grave es la de Gonzalo Piovi, el defensor argentino, que sufrió una rotura durante ese partido ante Chicago Fire y que, según la información disponible, estará fuera de las canchas por al menos 21 días. Es una baja sensible porque Piovi era una de las piezas fijas en la línea de contención, el jugador que le daba salida limpia desde el fondo y que además aportaba jerarquía en el juego aéreo defensivo, algo que no sobra en el fútbol mexicano. Su ausencia obliga a Joel Wiki a repensar por completo la saga central de cara a esta nueva etapa del campeonato. Y no hay demasiado margen de maniobra porque el calendario no da tregua. Pero acá no termina la mala noticia, porque Piovi no es el único nombre que se cae de la lista en la parte defensiva. Willer Dita tampoco estará disponible para visitar a los Xolos, según lo informado por el periodista Adrián Esparza Oteo. El defensor dejó el último compromiso ante Chicago Fire con molestias físicas, y el cuerpo técnico decidió no arriesgarlo pensando en el calendario que se viene. Una decisión prudente desde lo médico, pero que complica muchísimo desde lo futbolístico. Esta decisión compromete todavía más la estabilidad de una línea defensiva que ya venía golpeada, y que ahora se queda sin dos de sus tres centrales titulares para un partido que, de por sí, ya es exigente por el rival y por el contexto físico del plantel. La lista de bajas no termina ahí, y esto es justamente lo que preocupa más adentro del vestuario. También se confirmó la ausencia de Rodolfo Rotondi, otro argentino del plantel celeste, que pese a haber viajado con el resto del grupo hasta el centro de entrenamiento del Cruz Azul en Estados Unidos, arrastra una lesión en la parte posterior del muslo, acompañada además de una fascitis plantar. Una combinación de molestias que rara vez se resuelve en pocos días y que suele arrastrarse durante semanas si no se trata con cuidado. Esa combinación de molestias obligó a que Rotondi tuviera que regresar a la Ciudad de México apenas unas horas después de haber llegado al campamento, quedando así descartado para el compromiso ante Tijuana. A esta lista de ausencias se suma un nombre que ya es conocido por la afición celeste desde hace varios meses, el de Amaury Morales, quien continúa en proceso de recuperación de una lesión grave de ligamento cruzado anterior. Una de esas lesiones que en el fútbol moderno obligan a procesos de rehabilitación largos y sin atajos posibles. Su fecha de regreso todavía no está definida con exactitud, pero las proyecciones más optimistas lo ubican recién para el final de esta temporada, mientras que otras versiones hablan directamente de un posible regreso ya entrado el 2027. Finalmente, quedan como interrogantes los nombres de Amaury García y Jorge Rodarte, dos futbolistas que sí estuvieron en la convocatoria para el duelo ante Chicago Fire, pero que no llegaron a sumar minutos en cancha, por lo que su disponibilidad real para enfrentar a los Xolos todavía genera dudas dentro del cuerpo técnico, algo que se terminará de definir recién horas antes del partido. Digámoslo sin vueltas, esto ya no es una baja aislada, es una hemorragia completa en la línea defensiva. Y lo que viene ahora es entender cómo piensa tapar ese agujero Joel Wiki, porque las alternativas que le quedan no eran, ni de cerca, las que tenía pensadas para esta etapa del torneo. Pero hay algo que no cierra del todo bien en esta historia, y conviene decirlo sin adornos. Acumular 3 bajas defensivas de forma simultánea, justo después de un torneo internacional que muchos ya cuestionaban por el desgaste que provoca, deja una sensación incómoda respecto a cómo se está planificando la carga física del plantel.
No hace falta ser especialista para notar que algo en la gestión de minutos no terminó de funcionar como se esperaba. Y tarde o temprano alguien dentro del club va a tener que dar explicaciones sobre esta seguidilla de lesiones que llegó justo en el peor momento posible, justo cuando el equipo necesitaba arrancar la Liga México con el pie derecho y sin excusas de por medio. Y ya que hablamos de bajas, hay que hablar también de un regreso que le devuelve una opción más al ataque celeste, y esto sí es una buena noticia en medio de tanto parte médico. Se trata de Christian Ebere, el delantero africano que no pudo ser incluido en la lista de convocados del Cruz Azul para disputar la Leagues Cup 2026, y que ahora sí está en condiciones de volver a sumar minutos con el primer equipo. Eber viajó junto al plantel rumbo a Tijuana con el objetivo de aportar variantes ofensivas en un partido en el que, justamente por las bajas defensivas, el funcionamiento colectivo del equipo va a depender mucho de generar oportunidades claras arriba para no exponerse de más atrás. Su reincorporación llega en un buen momento, no solo por lo futbolístico, sino también por lo anímico, ya que le da al plantel una alternativa fresca después de una participación desgastante en el torneo internacional, y en un vestuario golpeado por tantas lesiones. Sumar una cara nueva con hambre de minutos siempre ayuda a levantar el ánimo general del grupo. Convengamos que, en medio de tanta mala noticia defensiva, este tipo de regresos terminan pesando más de lo que parece a simple vista. Porque en un vestuario golpeado, sumar variantes arriba puede ser justamente lo que evite que el partido se complique todavía más, sobre todo si el equipo necesita resolver individualmente en algún momento del compromiso. Ahora que ya repasamos las bajas y el regreso de Eber, es momento de cambiar de tema y meternos de lleno en lo que está pasando puertas adentro con el mercado de fichajes. Porque hay dos nombres que están dando mucho de qué hablar en las últimas horas. Y uno de ellos involucra directamente al clásico rival. El primero de ellos es el de César Montes, el defensor conocido como el Cachorro, cuyo posible arribo al Cruz Azul había perdido fuerza en las últimas semanas, al punto de que muchos dentro del entorno celeste ya daban la negociación por enfriada, pero que según información del periodista argentino César Luis Merlo, podría reactivarse bajo una condición muy puntual. Según explicó Merlo en su canal de YouTube, la clave está en la salida de Eric Lira. Si el Cruz Azul logra concretar la venta del mediocampista y esa operación efectivamente genera un ingreso económico importante para el club, ahí sí existiría la posibilidad de que la directiva celeste vuelva a poner sobre la mesa una oferta formal por César Montes. Es decir, no se trata de una negociación cerrada ni mucho menos, sino de una puerta que podría reabrirse en caso de que se den las condiciones necesarias en el mercado de salidas. Algo que en el fútbol mexicano suele tomar semanas de idas y vueltas antes de destrabarse. Digamos las cosas como son, atar una posible llegada a una venta concreta es una jugada financiera prolija sobre el papel, pero también deja una señal clara de que el interés real por Montes nunca se apagó del todo, aunque en su momento todo indicara lo contrario. Y eso, en el fondo, dice mucho sobre las prioridades de la dirigencia celeste. Justamente porque hablamos de una posible llegada condicionada a una salida, hay que hablar también de otro nombre que está en el radar. Pero esta vez desde el lado de la competencia directa, y acá la cosa se pone todavía más picante. Carlos Vinícius, delantero que milita actualmente en Grêmio de Brasil. Había aparecido en las últimas semanas como uno de los últimos apellidos sumados a la lista de posibles refuerzos que maneja el Cruz Azul para reforzar su ofensiva en un mercado donde el club viene buscando sumar variantes de jerarquía arriba. Sin embargo, la novedad de las últimas horas es que el Club América también entró en la pelea por quedarse con los servicios del atacante brasileño. Según trascendió en la prensa deportiva especializada, esto complica el panorama para los cementeros, ya que ahora deberán competir directamente con su clásico rival por un jugador que ambos consideran interesante para reforzar sus planteles pensando en lo que resta de la temporada y en los próximos mercados de pases. La irrupción de las Águilas en esta negociación agrega un condimento extra, porque no es lo mismo pelear por un refuerzo contra un club cualquiera que hacerlo contra el rival de toda la vida, con todo lo que eso significa en términos de prestigio y de mensaje hacia la afición.
Y en este tipo de pulseadas, muchas veces el que tiene más poder económico termina inclinando la balanza más allá de lo puramente deportivo. Y acá, sinceramente, no hace falta guardarse nada cuando el América se mete en una negociación. Casi siempre termina siendo una pulseada de billetera más que de fútbol. Y no sorprendería que este round se extienda varias semanas antes de tener una definición clara, con filtraciones de ambos lados cada vez que alguna de las partes quieran meter presión. Lo cierto es que este tipo de disputas entre clásicos rivales por un mismo objetivo de mercado no son nuevas en el fútbol mexicano, y casi siempre terminan generando un desgaste extra para el jugador en cuestión, que de golpe pasa a estar en el centro de la conversación futbolística sin haber definido absolutamente nada todavía. Ahora bien, todo esto de mercado y bajas queda en segundo plano apenas arranca la pelota, porque después de casi 2 semanas enfocado por completo en la Leagues Cup 2026, el Cruz Azul tiene que volver a poner la cabeza rápidamente en la Liga México, y el partido que le toca hoy no podría ser más exigente. La derrota sufrida ante Chicago Fire todavía está fresca en la memoria del plantel, pero el calendario no da tiempo para lamentos prolongados. Este domingo 16 de agosto el Cruz Azul visita a los Xolos de Tijuana en un partido correspondiente a la 4ª jornada del torneo Apertura 2026. Y el desafío no podría ser más exigente. El rival de turno es, hasta el momento, uno de los equipos que mejor arrancó el torneo mexicano, ubicado en la segunda posición de la tabla general y todavía invicto después de las primeras 3 fechas disputadas. Un dato que por sí solo ya alcanza para entender la dificultad del compromiso. El encuentro se jugará en el Estadio Caliente, casa de los fronterizos, con horario de inicio pactado para las 20 horas, tiempo local. La transmisión estará a cargo de Fox Sports y de Caliente Televisión, los canales habituales para los partidos que el Tijuana disputa como local. Y además existirá la posibilidad de seguir la cobertura minuto a minuto a través de los canales digitales especializados en la información celeste, para quienes no puedan ver el partido en vivo por televisión. Para la terna arbitral de este compromiso fue designado Víctor Alfonso Cáceres Hernández como árbitro central, quien estará acompañado por Leonardo Javier Castillo Rodríguez y Jesús Lorenzo Soto Dávila como primer y segundo asistente respectivamente. El contraste entre ambos equipos, más allá de las bajas ya mencionadas, es otro factor que preocupa dentro del cuerpo técnico celeste, y esto es algo que puede definir el partido antes de que arranque. El Cruz Azul llega a este compromiso con el desgaste físico y futbolístico propio de haber disputado una exigente Cup 20 con apenas un puñado de días de recuperación entre un compromiso y otro. Algo que suele notarse en la intensidad de los últimos 20 minutos de cada partido. Los Xolos de Tijuana, en cambio, llegan en una situación completamente distinta. Según trascendió, el conjunto dirigido por el entrenador uruguayo apodado Loco Abreu tomó la decisión de reservar a varios de sus futbolistas titulares en su último compromiso internacional, disputado ante Portland cuando el equipo ya estaba matemáticamente eliminado de esa competencia. Esa decisión estratégica le permitió al Tijuana llegar con las piernas más frescas a este cruce de Liga México, mientras que el Cruz Azul deberá lidiar con jugadores que arrastran kilómetros y minutos acumulados en las piernas. Un factor que en el fútbol de alto rendimiento pesa muchísimo más de lo que a veces se reconoce públicamente. Y quedémonos con esta imagen para el análisis final, porque no es un dato menor, un equipo llega fresco, con piernas descansadas y con la confianza de estar invicto, mientras el otro llega arrastrando el cuerpo después de una gira internacional agotadora. Y esa diferencia, casi siempre, termina notándose en el segundo tiempo, cuando el cansancio empieza a jugar en contra de las decisiones tácticas. No es un detalle menor tampoco que el Tijuana venga de gestionar sus cargas con inteligencia, algo que en el fútbol mexicano no siempre se valora lo suficiente, pero que suele marcar la diferencia entre equipos que sostienen un nivel alto durante todo el semestre y equipos que se desinflan justo 15 días después de un torneo internacional exigente. Con todo este contexto sobre la mesa, la probable alineación que baraja Joel Wiki para enfrentar a los Xolos de Tijuana quedaría conformada.
según las versiones que circulan en la previa, de la siguiente manera. En el arco se mantendría Kevin Mier, una de las certezas del equipo más allá del mal momento colectivo. Y probablemente uno de los pocos nombres que no genera ninguna duda en la hoja de convocados. En la línea defensiva, con las bajas ya mencionadas de Piofi y Dita, aparecerían Yeraque y Jesús Chiquete Orozco como centrales, mientras que en las bandas se perfilan Alan Montes o Yesil Mendoza por un lado, y Omar Campos por el otro, dependiendo de las variantes que finalmente decida utilizar el cuerpo técnico según cómo evolucionen las dudas físicas de último momento. En la mitad de la cancha, el equipo se armaría con Eric Lira y Charly Rodríguez como los encargados de dar equilibrio y salida limpia, mientras que un poco más adelantado aparecería Agustín Palavecino, buscando ser el nexo entre la mitad y el frente de ataque. Un rol que viene ocupando con regularidad en las últimas fechas. En la ofensiva, José Paradela y Cristian Evar serían los encargados de generar el peligro, con la particularidad de que el regreso de Evar le da a Wiki una alternativa más para mover en caso de que el planteo inicial no esté funcionando, algo que puede resultar clave si el partido se pone complicado en el complemento. Sean honestos ustedes también en los comentarios, porque esta alineación tiene más de necesidad que de convicción futbolística. Y eso, contra un rival invicto, es un riesgo que después se paga caro, sobre todo si las piezas de recambio no responden como se espera. Ya que estamos hablando del funcionamiento del equipo, conviene también mencionar que el Cruz Azul llega a este duelo con la necesidad urgente de reencontrarse con el triunfo después de la derrota sufrida ante en su última presentación por la Liga México, previa a la disputa de la X-Cup. Esa derrota, sumada a la eliminación en el torneo internacional, generó cierto malestar entre la afición celeste, que espera una reacción inmediata del equipo apenas retome la actividad local, y que no está dispuesta a tolerar demasiadas excusas relacionadas con el cansancio acumulado. La visita a Tijuana, entonces, no es solamente un partido más del calendario, sino una verdadera prueba de carácter para un plantel que necesita mostrar que puede sobreponerse a las bajas, al cansancio acumulado y a la presión de un inicio de torneo que no fue el esperado, en un contexto donde cada punto que se pierda empieza a pesar más de la cuenta. Este partido va a funcionar como un verdadero examen, y la respuesta que dé el equipo hoy en la frontera va a decir mucho más sobre el resto del torneo que cualquier pronóstico que se pueda hacer desde acá antes del pitazo inicial. Cambiando de tema, y dejando ya el análisis puramente futbolístico del próximo compromiso, hay otras noticias que también circularon en las últimas horas dentro del entorno celeste y que vale la pena repasar, aunque no estén directamente relacionadas con el partido ante Tijuana. Una de ellas tiene que ver con Orbelín Pineda, exjugador de las filas del Cruz Azul, quien volvió a marcar un gol dentro del fútbol mexicano después de 5 años sin poder hacerlo, esta vez vistiendo la camiseta de los Rayados de Monterrey. Se trata de una noticia que, más allá de no involucrar directamente al plantel actual, siempre genera interés entre la afición celeste, que sigue de cerca la carrera de los futbolistas que en algún momento defendieron los colores de la máquina, más todavía cuando se trata de un jugador que supo ser importante en su paso por el club. Otro nombre que apareció en la conversación fue el de Sebastián Jurado, otro exjugador vinculado al Cruz Azul, quien volvió a ser noticia luego de que su equipo actual sufriera una nueva goleada considerada escandalosa por la magnitud del resultado, algo que reaviva viejas discusiones sobre su nivel futbolístico. Y finalmente, también se mencionó la situación de Santiago Jiménez, delantero mexicano que atraviesa un momento de cierta incertidumbre en el AC Milan, luego de una decisión del entrenador Rubén Amorim que podría modificar por completo su participación dentro del equipo italiano, algo que preocupa a quienes siguen de cerca su carrera en Europa. Y para cerrar este bloque, una reflexión rápida: ninguno de estos 3 nombres viste hoy la camiseta celeste, pero los 3 siguen atados sentimentalmente a esta historia, y en el Cruz Azul. Esas historias nunca terminan de cerrarse del todo, por más años que pasen desde que se fueron del club. En definitiva, el Cruz Azul llega a este compromiso ante los Xolos de Tijuana en uno de los momentos más desafiantes de lo que va del torneo.
Apertura 2026. Las bajas en la línea defensiva, encabezadas por Gonzalo Piovi Bueled, obligan a Joel Huiki a improvisar en un sector clave del campo, mientras que el regreso de Christian Eber aparece como una de las pocas noticias alentadoras dentro de un panorama complicado. En paralelo, el mercado de pases sigue moviéndose, con la posibilidad de que la salida de Eric Lira reactive el interés por César Montes, y con la irrupción del Club América en la pelea por Carlos Vinicius, lo que agrega tensión extra a una negociación que ya se veía compleja. El partido de esta noche en el Estadio Caliente, ante un rival invicto que además llega con más descanso físico, se perfila como una prueba exigente para un plantel golpeado, y el resultado que se obtenga podría marcar el rumbo anímico del equipo de cara a las próximas semanas de competencia. En un torneo donde cada punto que se escape puede terminar costando muy caro en la tabla general. Entre lesiones, negociaciones que todavía no se cierran y un rival que llega con todas las de ganar. El Cruz Azul se juega esta noche mucho más que un simple resultado. Y la forma en que Joel Huiki resuelva este rompecabezas de nombres ausentes va a decir muchísimo sobre la solidez real de este plantel de cara a lo que viene en el resto del semestre. Así que ya lo saben, esta noche se juega mucho más que 3 puntos en la frontera. Cuéntenme en los comentarios cuál de todos estos temas les preocupa más. Si las bajas, el mercado o directamente el funcionamiento del equipo. Dejen su like si llegaron hasta acá y suscríbanse para no perderse el análisis completo apenas termine el partido. Porque este domingo promete dejar mucha tela para cortar dentro del mundo Cruz Azul. Nos vemos en el próximo video con todo el análisis del resultado, las repercusiones dentro del vestuario y, por supuesto, cualquier novedad que aparezca sobre el mercado de fichajes, que como ya vimos hoy, no se detiene ni un solo día.